a pasar en la garganta? Va a haber una proliferación de los linfocitos B y de las células epiteliales de la bucofaringe, y eso va a condicionar que se liberen linfocitos B, hay una proliferación, y va a haber la presencia de unas células que se llaman anticuerpos heterófilos, ¿no? Entonces, estos anticuerpos heterófilos, digamos, se van a traducir en un examen. Uno hace un examen y va a encontrar presencia de anticuerpos heterófilos elevados. Entonces, va a haber una proliferación de linfocitos B, ¿no? Y eso va a condicionar de que se produzca la activación de los linfocitos T. Eso va a condicionar un proceso inflamatorio, va a haber una linfocitosis atípica, que es lo que le he mostrado en la foto. El paciente va a tener malestar general, va a sufrir como un proceso que afecta el res, es decir, el hígado, los linfáticos, el vaso, todo está aumentado de tamaño, ¿no? Entonces va a condicionar pues, que el paciente tenga ganglios, dolor de garganta, fatiga, fiebre. Este cuadro se va a caracterizar porque el paciente tiene mucha fatiga, ¿no? Y es importante, digamos, que uno lo reconoce. Ahora, existen ciertas condiciones como el linfoma de Burkitt, que se ha encontrado en algunos pacientes de África. Este linfoma de Burkitt se ha encontrado que dentro de las células hay secuencias del ADN del virus de Epstein-Barr virus, ¿no? Entonces se piensa que está fuertemente ligado al virus de Epstein-Barr. O sea, este es un dato, digamos, súper importante y súper interesante que nosotros debemos saber. Entonces se atribuye, ¿no?, muchas condiciones como el linfoma de Hodgkin, la presencia del virus de Epstein-Barr, ¿no? Inclusive también la asociación con el carcinoma nasofaringio, ¿no? Fíjense acá este cuadro, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene fiebre, que tiene ganglios cervicales en el cuello, que tiene una faringitis o una amigdalitis, ¿no? Entonces, automáticamente este paciente, cuando viene con este cuadro, porque yo voy a pensar en un síndrome de mononucleosis, automáticamente le voy a correr un hemograma para ver si hay presencia de estos linfocitos atípicos, voy a ver si las transaminasas están elevadas y le voy a correr la serología para el virus de Epstein-Barr. Si es positiva, ¿no?, automáticamente voy a decir es una mononucleosis infecciosa. Pero ¿qué sucede? Si no es mononucleosis, probablemente sea una amigdalitis, una faringoamigdalitis, le doy antibiótico, ¿no?, y de repente eso va a evolucionar bien y no va a haber ningún problema. Pero ¿qué pasa usualmente cuando hay confusión entre una amigdalitis contra mononucleosis infecciosa? El paciente usualmente va a hacer un rash, ¿no? Y eso va a ser porque estamos realmente frente a una mononucleosis infecciosa, ¿no? Hace un rash y entonces voy a tener que regresar nuevamente acá en mi flujograma, donde voy a pedir hemogramas para ver linfocitos, las pruebas hepáticas, y hago la serología para Epstein-Barr. Si tengo una serología negativa para Epstein-Barr virus, pero hay alta sospecha, le voy a correr una prueba especial que se llama EPNA, ¿ya? Si esta prueba es positiva, estoy frente a una mononucleosis infecciosa. Obviamente que cuando yo tengo un síndrome de mononucleosis-like o un síndrome parecido a la mononucleosis, yo voy a tener que descartar infección por citomegalovirus, voy a tener que descartar infección aguda por VIH, toxoplasmosis, infección por el virus herpes hominis tipo 6 y otras condiciones que pueden producir síndrome de mononucleosis-like. Recordar eso. Entonces, citomegalo, infección aguda por VIH, toxoplasma, virus herpes hominis tipo 6, rubiola también podría entrar en este grupo de estudio. Entonces, fíjense que van a transcurrir de 3 a 7 semanas y voy a comenzar a tener, usualmente esto lo voy a ver en niños pequeños, pero también lo voy a ver en niños de 15 años, ¿no?
Entonces, usualmente en los niños pequeños, esta forma clínica de presentación va a ser asintomática, ¿no? En la triada de presentación, ¿qué voy a ver? Fiebre, faringitis y adenopatías. Pueden haber otras manifestaciones como malestar, cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, vaso grande, hígado grande, porque hay un tema de compromiso del res y hay presencia de un rash, e incluso presencia de ictericia. Cuando yo tengo todo esto, ojo, voy a pensar en la posibilidad del síndrome de mononucleosis like. Recordar eso, jóvenes, es importantísimo. Entonces, puedo tener un síndrome de mononucleosis like y a eso se agrega malestar general, fatiga, cefalea, dolor abdominal, vaso grande o un hígado grande y va a haber presencia de rash acompañado de ictericia. Ahora, en la mononucleosis infecciosa, digamos que aparece en el adulto, el paciente va a tener ganglios en la zona cervical, puede tener faringitis, ¿no? Va a tener ictericia y a eso se va a asociar, digamos, otras manifestaciones clínicas, ¿no? El virus de Epstein-Barr entonces es el virus que produce la mononucleosis infecciosa, ¿no? Este virus ha sido descubierto en cultivos celulares procedentes de otros tejidos, ¿no? Como es el caso del linfoma de Burkitt, ¿no? El ADN del virus de Epstein-Barr ha sido detectado en los tejidos de pacientes que tenían carcinoma nasofaríngeo. Este virus ha sido asociado también al linfoma no Hodgkin, ¿no? Y a la leucoplasia vellosa, ¿no? Oral en pacientes con SIDA. Mira, linfoma no Hodgkin. Recientemente, este virus también ha sido propuesto como agente causal del síndrome de fatiga crónica. Entonces, fíjense ustedes que es un virus de la familia del herpes, de 2 hebras, ¿no? No voy a entrar mucho en el tema del virus. Y es un virus que tiene un importante trofismo por los linfocitos B, por las células del conducto cervical uterino, por las células parotidias y por el epitelio oral. Entonces, ¿qué pasa? Este virus llega a las células epiteliales de la orofaringe y luego inicia el proceso de replicación de los virus. Los linfocitos B van a estar infectados y se van a poner en contacto con las células epiteliales. Los linfocitos de las criptas que están en la tonsila van a estar infectados directamente y seguido se va a producir la diseminación del virus por el res. Entonces, fíjense que los linfocitos B van a producir anticuerpos específicos contra esta proteína GP350, que es parte importante de la envoltura de este virus, ¿no? Y que va a permitir la unión con el receptor celular CD21. En la parte aguda de la enfermedad, inicialmente, vamos a tener un compromiso del res. ¿Por qué? Porque hay proliferación de los linfocitos T. Esto va a hacer que los ganglios, el hígado y el vaso aumenten de tamaño. Y por otro lado, ¿no? Y por otro lado, se va a tener un importante agrandamiento, pues, de los ganglios linfáticos. Esto va a contribuir a la proliferación de los linfocitos T y eso va a también producir la activación de los natural killer. La proteína GP350 se va a unir con el receptor celular CD21. Entonces, el que juega un rol importante en el tema del control de esta infección por el Epstein-Barr virus son los linfocitos T, ¿no? Entonces, se va a ver un incremento de las concentraciones séricas de interferón y posteriormente se van a producir células citotóxicas que van a reconocer los antígenos nucleares del virus de Epstein-Barr, ¿no?
van a reconocer los antígenos nucleares del Epstein-Barr virus, así como otras proteínas de membrana, ¿no? Si la inmunidad que está mediada por linfocitos T está comprometida, puede tener lugar una proliferación de los linfocitos B, lo que supondría la evolución de una mononucleosis infecciosa hasta un linfoma. Esto es interesante entenderlo, ¿no? Porque si la inmunidad de los linfocitos T está comprometida, van a comenzar a proliferar los linfocitos B y eso puede originar la presencia de un linfoma. Entonces, fíjense acá nuevamente, vamos a tener entonces una enfermedad donde hay dolor de garganta, fiebre, adenopatías y una linfocitosis atípica. Vamos sacando conclusiones. Este paciente va a tener un compromiso del res, ¿no? Y esta enfermedad vamos a encontrarla en niños pequeños, jóvenes, hasta la edad de los 24 años. Va a haber un compromiso de las células de la orofaringe, ¿no? Y las células B, al estar en contacto con las células epiteliales, se van a infectar, ¿no? Como ya hemos mencionado. Entonces, cuando yo tomo un hemograma, estos pacientes pueden tener de 10.000 a 20.000 células, ¿no? Pero vamos a encontrar una linfocitosis, vamos a encontrar linfocitos atípicos en un 10%. Y estos linfocitos se van a caracterizar por ser grandes, tienen un citoplasma grande, con vacuolas adentro. Va a haber la presencia de otras células como inmunoblastos, linfocitos, plasmocitos. Los anticuerpos heterófilos van a ser positivos, ¿no? Eso es lo que se le llama anticuerpos de Paul Bunnet, que son importantes para el diagnóstico. Entonces, nuevamente con este tema del diagnóstico, cuando yo tengo mononucleosis infecciosa, vamos a encontrar que los linfocitos están aumentados, las plaquetas, la hemoglobina va a estar normal, y por otro lado, en la sangre periférica va a haber compromiso de más de 20% de los linfocitos, o sea, hay una linfocitosis atípica. Hago el examen para ciertos anticuerpos heterófilos, que son las pruebas de Paul Bunnet. Si es positivo, voy a pensar en la posibilidad de una mononucleosis infecciosa. Si las pruebas de anticuerpos heterófilos son negativas, voy a tener que pensar en citomegalovirus y en toxoplasma. Por eso es importante pensar siempre en el síndrome de mononucleosis laica, o sea, pensar en los diagnósticos diferenciales. Estos son mis linfocitos atípicos. Estos son los linfocitos que vamos a observar hasta un 20%. Pero ¿qué pasa? Esta enfermedad puede producir una anemia hemolítica, puede producir una trombocitopenia, puede producir una neutropenia, puede producir ruptura de vaso, puede haber hepatitis, puede haber colestasis, el paciente puede hacer una meningitis aséptica, una encefalitis, compromiso de pares craneales y neuritis. Fíjense entonces todo el cuadro clínico que puede ser una mononucleosis. Y por otro lado, pueden haber complicaciones del sistema nervioso central, como mielitis, manifestaciones psiquiátricas como psicosis, puede haber pericarditis, miocarditis. Puede haber presencia de un rash en el contexto de un paciente con mononucleosis, pero realmente que es inducido por una aminopenicilina, ¿no? Estos pacientes pueden tener astenia crónica. Interesante. Y estos pacientes pueden hacer algún tipo de neumonitis intersticial también. Entonces, fíjense todas estas consideraciones clínicas que podemos tener en estos pacientes. Si yo tengo un paciente que me viene con anemia hemolítica, si yo tengo un paciente que me hace un cuadro de hepatitis, ¿no?
o encefalitis y tengo presencia de linfocitosis en el hemograma, yo voy a tener que sospechar mononucleosis infecciosa. Si tengo un paciente con una miocarditis, nuevamente con presencia de linfocitosis en el hemograma, voy a pensar en una mononucleosis infecciosa, pero obviamente el diferencial tendrá que ser toxoplasma, citomegalovirus, ¿no? Fíjense que muchos de los pacientes con mononucleosis me pueden hacer rash previamente a la exposición con penicilina, pueden hacer eritema nodoso, eritema multiforme, vasculitis y pueden hacer como una falla renal y eso incluso puede estar asociado a una nefritis intersticial. Interesante. Entonces, si yo tengo un paciente con faringitis, amígdala aumentada de tamaño, adenopatías y fiebre, primer diagnóstico a pensar, mononucleosis infecciosa. Pero otro diagnóstico importante también que hay que pensar si uno comienza a analizar más es linfoma. Sobre todo vamos a encontrar elevación de los leucocitos. Puede haber 10.000, 20.000, de repente encontramos una reacción leucemoide y también hay que pensar en la posibilidad ya sea de mononucleosis versus un proceso infeccioso, versus un proceso linfoproliferativo. Entonces, en estos pacientes vamos a encontrar linfocitos atípicos. Fíjense que va a haber neutropenia y trombocitopenia. Las pruebas hepáticas van a estar elevadas, las transaminasas y la fosfatasa, ¿ya? O sea, valores por encima de 500 no, de repente vamos a tener valores de 250, 300, etcétera. Pero nuevamente, no va a tener los valores de una hepatitis viral que usualmente la TGO y la TGP se van a trepar más de 500. Entonces, linfocitos atípicos, elevación de transaminasas, neutropenia y trombocitopenia que pueden estar acompañando esta condición. Entonces acá tenemos los linfocitos estos atípicos, cuando vemos acá, ¿no? Una importante cantidad. Y acá, para usar algunas pruebas específicas, ¿no? Entonces nosotros tenemos algunos antígenos, ¿no? Como el BCA, ¿no? Este es el cápside viral, que es un antígeno tardío localizado en el citoplasma, ¿no? Y este cápside, digamos, ¿no? Va a presentarse en forma tardía. Podemos tener el EPNA, que es el primer antígeno en aparecer como antígeno, y se va a localizar en el núcleo de la célula infectada. Todas las células transformadas lo van a tener. Podemos tener el antígeno EA. Este antígeno va a aparecer posteriormente y es el primer signo de entrada en la fase lítica de la enfermedad. Fíjense acá. Vamos a tener la IgM contra el anticápside que va a presentarse en forma aguda, ¿no? Esto va a reflejar una infección aguda, pero si yo tengo el BCA con IgG, está representando una infección aguda o una infección pasada, ¿no? Y la de el anti-EPNA principalmente va a ser para reflejar, digamos, una aparición, digamos, tardía, ¿no? Entonces, con estas cosas yo más o menos voy a hacer el diagnóstico, ¿no? Digamos que es lo más difícil acá en este tema. Nuevamente en este cuadro vamos a tener una IgG contra el virus de Epstein-Barr que se trepa, ¿no? Al cabo de las 4 semanas comienza a caer. De pronto va a aparecer una IgG que la vamos a tener un montón de tiempo y esto indefinidamente puede estar 1 año, puede estar 3 años con valores elevados, ¿no? Pero obviamente la que me va a dar el diagnóstico, ¿no?
La que me va a dar el diagnóstico va a ser esta IgM, ¿no? Que se va a levantar tempranamente y puede demorar en caer de repente 4 semanas o de repente puede llegar hasta cerca de los 4 meses. ¿Qué es lo que ves, Katherine, acá en esta foto? Katherine Mejía. ¿Me escuchas? Hola, Katherine, ¿estás por ahí? ¿Dónde estás? Hola, ¿me escuchas? A ver, Grace Hanampa. ¿Estás ahí, Grace? Se ve una lesión de bordes eritematosos, indurados y en el centro una costra. ¿Diagnóstico? Podría ser la fase verrucosa de Bartonell. No, ¿por qué intentas? O sea, ¿qué otra cosa se te ocurre? En primer lugar, yo lo que veo es una lesión ulcerativa con unas, adentro con unas lesiones necróticas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo eso, automáticamente digo, primer diagnóstico, un loxocelismo cutáneo, ¿no? Alguien me podría decir, de repente es un antrax, no se parece a antrax, más parece un loxocelismo cutáneo en el diagnóstico diferencial. A ver, Jason, a ver qué se estado entrando y saliendo, Jason. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece el diagnóstico? Hola, ¿estás Jason? ¿No? ¿Adentro no? Creo que ha Doctor, salido. buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Más tranquilo, Jason. Qué bueno. Sí, doctor. Okay. ¿Qué opinas de la foto? A ver, describe y vamos conversando, a ver. Bien, es una lesión de bordes irregulares, el cual mm, es una lesión que compromete ya más lo que es la piel, tejido graso, muscular. Incluso podría decir que parte del hueso de la base de la pirámide nasal, ¿no? Claro, tú puedes ver que es una lesión granulomatosa, ¿no? De bordes elevados. Es granulomatosa, fíjense, hay compromiso del maxilar superior, ¿no? Se ve acá las raíces de los dientes, ¿no? Los dientes se han caído y está infiltrada la cara, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una lesión del macizo facial central, cuando hay compromiso de la nariz y de la mucosa en cavidad oral, primer diagnóstico a pensar, una leishmaniasis mucocutánea. Segundo diagnóstico a pensar, una paracoccidiomicosis, una histoplasmosis, ¿no? Un CA de células de Malpighi, un CA epidermoide, podría ser un linfoma angiocéntrico, ¿no? Y podría pensar incluso hasta en una ameba de vida libre, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Obviamente que este paciente por la historia lo tiene como 7 años, entonces ya con ese dato y esa lesión uno dice, bueno, esto es un cáncer, ¿no?
es un cáncer epidermoide el diagnóstico diferencial, pero de todos modos tuvimos que estar chequeando y esperando la patología. Y acá, ¿qué te parece Carla Loaiza? ¿Estás, Carla? Carla Loaiza. Sí, doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué cosa ves ahí? ¿Qué puedes describir, hija? Bueno, puedo ver que hay varias lesiones que están en formas de... Bueno, yo creo que están ya en una fase cicatrizal por el color que presentan, no son tan eritematosas. Puedo ver que también no presenta escamas, no hay pústulas, entonces tampoco está ulcerativa y son diversas. Ajá. ¿Qué más? Ok, son lesiones papulares, violáceas, ¿no? Alrededor de la boca, algunas son infiltrativas, si bien en la parte superior de la foto parece que están infiltrando la nariz, ¿no? Están en el paladar duro también. Entonces, cuando yo veo estas lesiones elevadas, violáceas, mi primer diagnóstico es entra angiomatosis basilar, y cuando yo pienso en angiomatosis basilar, digo sarcoma caposo. El sarcoma caposi va a producir una hiperplasia de las células endoteliales que se llama angiomatosis basilar, y en el diagnóstico está la lesión eruptiva por enfermedad de Carrión. Estamos, o sea, una lesión eruptiva por Bartonella basiliformes o una lesión producida por Bartonella Genselae, Bartonella quintana, ¿ya? De todos modos hay que pensar eso en el diagnóstico diferencial. Esta es una mujer que tiene SIDA y que tiene un sarcoma Kaposi, ¿no? Muy bien. Y acá, ¿qué ves, Natalie? Natalie Limasca. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué más ves? ¿Otra lesión? ¿Hay más lesiones igual a esas? ¿Cómo es? No, es una lesión en anillo, ¿no? Fíjate en la parte de adelante, esa que está marcada con la flecha amarilla, y en la parte medial, donde hay las flechas blancas, hay un edema, pero más arriba tú ves una lesión en forma de anillo, ¿no? Este es un paciente que tiene una toxoplasmosis del sistema nervioso central, una lesión en anillo, y eso corresponde a una toxoplasmosis del sistema nervioso central en un paciente con SIDA, ¿ya? Entonces, cuando tengamos esas lesiones en anillo, tenemos que pensar la posibilidad de toxoplasma. Muy bien, vamos a completar esto con una discusión de algunas cosas puntuales que me interesa que ustedes sepan. Fíjense, ¿no? Nosotros conocemos el diagnóstico de tuberculosis. Cuando tomamos una placa y una radiografía, fíjense, la sensibilidad va a ser hasta el 45%, pero cuando tenemos una prueba de BK, ¿no? Fíjense que esto nos va a ayudar hasta un 65%, ¿no? Pero eso sí, necesitamos detectar por lo menos más de 100.000 colonias de BKs, ¿no? Ahora, la tuberculosis es un gran problema de salud pública que nosotros tenemos. Entonces, este problema continuamente lo vemos y es un diagnóstico diferencial que lo estamos viendo cada rato, ¿no? Fíjense que nosotros hacemos pruebas diagnósticas, como es el caso de la baciloscopía,
Para que un BK me salga positivo necesito tener 10.000 bacilos alcohol ácido resistentes, ¿no? Y para transmitir la enfermedad necesito menos de 10 bacilos. Fíjense lo interesante de esto. Entonces yo necesito tener una buena prueba para el diagnóstico, ¿no? Obviamente que si yo tengo una tuberculosis cavitaria, una tuberculosis con infiltrados en la parte superior de ambos campos pulmonares, como ustedes ven en la foto, yo voy a tener más chance de capturar Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Y si hay presencia de nódulos, milia, la chance va a ser más baja, menos del 50%, 40%, ¿no? Fíjense en esta placa, la sensibilidad de la baciloscopía entonces va a ser alta. Ojo, recordar eso. En cambio, en esta otra la sensibilidad disminuye. Obviamente que si yo tomo mal la muestra, el laboratorista me va a hacer un mal laboratorio con la muestra y no me va a servir para nada ese diagnóstico, ¿no? Ahora, puede ser que estas figuritas de acá que ven de morado, ¿no? Se pinta la coloración de Nielsen. Fíjense que puede confundirse con nocardia, con hongos, etcétera. Pero hay que recordar que hay falsos positivos que pueden confundirse con nocardia. Nocardia esteroides es un hongo que puede producir nódulos en el pulmón en pacientes principalmente desnutridos, ¿no? Pero es bacilo alcohol ácido resistente. Los hongos también podrían dar esta confusión, pero todo va a depender del entrenamiento, digamos, del que hace el estudio de las muestras. Entonces la baciloscopía nos pone frente a este problema, ¿no? Entonces yo necesito cultivar. Si yo cultivo, las micobacterias voy a tener resultados y voy a poder detectar a las cepas MDR, ¿no? Obviamente que el Mycobacterium se va a demorar 4 semanas en crecer, hasta 8 semanas. Voy a necesitar pruebas que de repente son un poco más caras, ¿no? Y a veces voy a tener que usar medios líquidos o medios sólidos, ¿no? Fíjense que el medio sólido en el medio de Middlebrook, yo voy a tomar hasta 45 días para tener un diagnóstico de tuberculosis. Cuando uso un medio líquido, como un MGIP o un BATEC, voy a demorar 10 días, 13 días para tener un diagnóstico rápido, ¿no? O sea, estas pruebas me van a ayudar. Con estas un poco me voy a demorar en tener diagnóstico. Ojo que la tuberculosis puede tener un cultivo negativo, ¿no? Entonces voy a tener que reevaluar el caso y ver pues qué ha sucedido con el cultivo, si no tomar otro cultivo e insistir. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con lo que nos va a aportar el cultivo, ¿no? Porque el cultivo va a confirmar el diagnóstico que el paciente tiene. De repente tenía BK una cruz, 2 cruces, etc. Si estamos en una zona endémica, como es el caso de nuestro hospital, probablemente son Mycobacterium tuberculoso el 99% de los casos que tienen BK negativo. Pero necesitamos de todos modos capturar el cultivo para saber frente a qué micobacterio estamos, ¿no? Y para hacer una prueba de sensibilidad, ¿no? Para saber si nuestras drogas antituberculosas sirven o no sirven. Obviamente que si yo tengo pacientes de riesgo, ¿no? De repente tengo pacientes MDR, tengo pacientes que han abandonado el tratamiento anti-TB, ¿no? Estos son grupos de riesgo. Tengo un paciente con VIH con tuberculosis. Eso me va a generar, digamos, muchos problemas. Todos esos son pacientes que puedan generar resistencia al tratamiento, ¿no? Que hayan recaído, que hayan abandonado, que hayan estado de repente metidos en un penal, que hayan estado expuestos a brotes de tuberculosis MDR, ¿no? O pacientes que viven en una zona donde hay un montón de MDRs, o pacientes que toman por el programa en forma inadecuada el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? O pacientes que de repente tienen mala absorción, diarrea, o incluso acá también podemos meter al VIH, ¿no? Entonces, para nosotros es importante la historia clínica para ver si hay una buena historia de exposición a buenos tratamientos, o si el paciente ha estado tomando ya fármacos de segunda línea, ¿no? Eso es importantísimo. Nosotros tenemos que dar un buen esquema, porque si damos rifampicina solo para tratar una TB,
lo más probable es que ya se haya generado tempranamente resistencia. Entonces, las pruebas de susceptibilidad nos va a permitir para valorar y saber frente a qué cepa estamos. Vamos a pasar esta parte. Entonces nosotros vamos a hacer algunas pruebas interesantes. Por ejemplo, si yo tengo pacientes paucibacilares en los cuales los BKs todos son negativos porque de repente son inmunosuprimidos o tienen CD4 por el SIDA muy bajos, puedo usar un MOTS, que es una prueba especial con la cual en unos pocitos yo voy a poder detectar la resistencia a rifampicina en forma temprana y voy a tener un cultivo a los 7 días y esto me va a permitir excelentes resultados, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que a mí nos interesa, ¿no? Si yo puedo en pacientes negativos tener un cultivo positivo, eso sería excelente para tener buenos diagnósticos. Entonces, la prueba de GeneX Expert también es otra prueba interesante, que es un laboratorio de PCR que en tiempo real yo voy a poder determinar la presencia de Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Entonces, eso para nosotros es importantísimo. Ya en otros países hay esa experiencia, ¿no? Entonces, este aparatito es un laboratorio de biología molecular que lo tenemos en este frasquito. Y acá vamos a tener resultados rápidos. Y yo voy a comenzar a determinar si hay presencia de resistencia, pues, contra, en forma, digamos, temprana, ¿no? Este es el laboratorio de biología molecular pequeño con el cual vamos a determinar resistencia temprana también a rifampicina. Obviamente que esto es más costoso, necesitamos un sistema especial para hacer estas pruebas, ¿no? Pero, digamos, nos van a servir mucho para tener un buen diagnóstico. Otra cosa que es importante determinar es el tema del VIH, simplemente un recordaris corto. Si yo tengo un paciente que se infecta, va a ser una infección aguda. Pero en esta infección aguda, el ELISA, el Western blot van a ser negativos. O sea, yo voy a tener que tener una carga viral cuantitativa o cualitativa para decir que la persona está infectada. El paciente puede hacer fiebre, puede hacer ronchas, puede hacer ganglios, etc. Pero esta infección aguda va a durar unas semanas y luego va a desaparecer. La carga viral está alta, el CD4 bajo. El paciente a veces hace meningitis aséptica o hace un Guillain-Barré y nadie se percata de esta situación. Pasa un tiempo, 6 meses, un año, y el paciente se lo convierte. O sea, su estatus ELISA negativo se vuelve ELISA positivo. El paciente se vuelve crónico y al cabo de 7 a 10 años el paciente hace manifestaciones de SIDA. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es detectar los grupos de riesgo, los trans, los HCH, las trabajadoras sexuales. Tenemos que detectar tempranamente la enfermedad indicadora de SIDA o de VIH. Tenemos que tener la sospecha clínica y vamos a tener que hacer algunas pruebas para corroborar el diagnóstico. Entonces, si yo sospecho que este paciente tiene tuberculosis, voy a tener que pedir una prueba de VIH. Si esta persona pertenece a un grupo de riesgo, voy a tener que pedirle prueba de VIH, ¿no? Y si este paciente tiene una infección aguda, ya sea que ha hecho un síndrome de mononucleosis, ya sea que ha hecho meningitis, ya sea que tiene antecedentes de relaciones de riesgo, voy a tener que correr pruebas de VIH para estar seguro. Entonces, ahorita los screenings son más rápidos. Lo ideal es que el paciente, incluso en Estados Unidos, ya le dan un paquetito, ellos se hacen en su casa y pueden hacer diagnóstico, ¿no? Obviamente eso es un poco complicado en nuestro medio, ya que necesitamos que el paciente reciba una consejería para tener un buen diagnóstico. Entonces el ELISA, digamos, es una prueba de tamizaje que puede producir falsos positivos. Un anciano, un viejito, un paciente con linfoma, una gestante pueden tener falsos positivos, pueden tener pruebas de ELISA positivas siendo negativos. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una prueba de confirmación que se llama Western blot, donde voy a encontrar la proteína GP120, la proteína P24, ¿no? Y con eso yo, digamos, voy a tener diagnóstico. Principalmente voy a detectar antígenos virales, ¿no?
Entonces el P24 es el marcador directo de la presencia del virus, ¿no? Es el primer marcador serológico que se va a ser positivo luego de la primoinfección. Y podemos usar otras pruebas donde vamos a detectar antígeno y anticuerpo y nos va a servir mucho porque la idea es tener un diagnóstico rápido y evitar los periodos ventana, que a veces eso prolonga el diagnóstico de un paciente. A ver, ¿puedes leer acá, por favor, Pedro Lévano? Pedro, ¿estás? Ya se me durmieron, Sí, creo. Pedro, ¿puedes leer, por favor, Pedro? paciente de 20 años, hace un año se ha hecho el ISA VIH no reactivo. Desde hace 2 años se hace el ISA VIH no reactivo. Paciente homosexual, ¿Qué? tiene Hombre que parejas tiene sexo con sexuales, otros hombres. No se dice ay, homosexual, se dice hombre que tiene sexo con otros hombres. tiene parejas sexuales, no usa condón, relaciones sexuales hace 4 semanas. Hace 2 días presenta dolor de garganta, fiebre, un rash en tórax. Frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 16, afebril, presenta rash leve en tórax, adenomegalia en región cervical. ¿Cuáles son sus diagnósticos? ¿Ya? ¿Cuáles crees tú que sean los diagnósticos, Pedro? Ve que has leído el caso y vamos a preguntar al resto. Bueno, mm, por el tema que hemos visto el día de hoy, por ejemplo, adenomegalia, región cervical, eh, que está comprometiendo parte de lo que sería, también hay dolor de garganta. Bueno, podría de repente pensar en citomegalovirus y de repente también en mononucleosis. Ya, ok. ¿Tú piensas entonces cuál es el diagnóstico? Mononucleosis. Ujú. Ok. Natalie Limasca, ¿qué piensas, Natalie? Ajá. ¿Y tú piensas que tenga un HIV? ¿Un HIV agudo o un HIV crónico? Agudo, ¿no es cierto? Claro. Esta podría ser una infección por VIH agudo, ¿no? Por más o menos la información que ustedes tienen. Claro, en el diagnóstico diferencial tendría que entrar pues, mononucleosis infecciosa, infección por citomegalovirus, toxoplasma. Está claro eso, ¿no es cierto? Está claro. Entonces, la infección aguda por VIH es un momento importante porque en ese momento esa persona puede transmitir a otras personas el VIH porque tiene una carga viral alta, ¿no? Entonces ahí hay que hacer los diferenciales y estar seguro de que no es, de que es o que no es. En este caso, a ver, ¿dónde está? Catherine Cristel, ¿estás, Catherine? Catherine, ¿estás? ¿Está Catherine o no? ¿O ya se fue? Catherine. Ya, yo la estoy llamando, entonces la pongo como falta. Efraín, ¿estás? Hola. ¿Puedes Bueno, leer? Hola, sí, Efraín. doctor. Buenas noches. ¿Puedes Buenas leer, por noches. favor, hijo? Sí, doctor. Paciente de 23 años viene con fiebre, cefalea progresiva desde hace 3 días. Examen físico. Paciente despierto, muguet en boca, no signos meningios, cefalea de intensidad 9/10, supongo. LCR, líquido cefalorraquídeo, no presencia de criptococo, no se observan células. Líquido transparente, presión de apertura a 30 centímetros de agua, presencia de cefalea intensa, evoluciona desfavorablemente. ¿Cuál sería tu diagnóstico, Efraín?
piensa? Yo pienso, doctor, que está con un proceso infeccioso. En este caso, este paciente, por esta sintomatología y por el líquido la presión de apertura mayor a 30, ¿Cuál sería tu pensaría diagnóstico? que una meningitis, doctor. No, sí, Una meningitis, meningitis, ¿por doctor. qué? ¿Por qué? Ya, más que todo por lo siguiente, paciente que es joven, sin embargo está con muget en la boca. Ya. Ahora presenta cefalea y fiebre. Bueno, podría deberse a fiebre, más que todo un proceso infeccioso. Luego, si bien es cierto, no se presenta o no hay presencia de criptococo, pero la presión de apertura ya nos está indicando que hay algo. Ahora, la evolución de este paciente es desfavorable, por lo tanto, me causa unas preguntas o indagar más sobre los factores de riesgo que pueda tener esta persona. De repente es un inmunocomprometido o de repente es un paciente drogadicto. Ya. Pero al final, ¿cuáles son tus diagnósticos, Efraín? ¿Cuáles serían tus diagnósticos y tus sospechas? ¿A descartar qué? Meningitis bacteriana, en este caso, bueno, algún germen oportunista, doctor, o hongos, ya sea toxoplasma o criptococo. Toxoplasma, acuérdate que es un parásito, que sería criptococo, ¿no es cierto? ¿Sí? Uh-huh. Ok, al final este paciente tuvo SIDA, tenía una meningitis por criptococo, siempre pensar en este tema. Después se hizo otra punción lumbar, se encontró criptococo. ¿Está claro esto? ¿Sí? Recordar este cuadro, ¿no? O Sí, sea, doctor. la infección aguda, el portador asintomático y el paciente que tiene SIDA. Los pacientes que tienen SIDA tienen cargas virales altas con CD4 muy bajos y acaban a ser ellos enfermedades o infecciones oportunistas, como ya estamos conversando, ¿no? Ahora, es importante cuando nosotros hacemos el seguimiento de los pacientes con SIDA, tener pruebas de laboratorio. Una es la carga viral, que la hacemos con objeto de ver que la carga viral sea indetectable. Entre el sexto y noveno mes, mi carga viral debe ser indetectable y eso me va a decir que el paciente está tomando bien los antirretrovirales. ¿Está claro eso? Recordar que cuando yo tengo una infección oportunista va a haber una estimulación al VIH y va a haber un incremento de la carga viral. Va a haber mayor replicación viral durante las infecciones oportunistas. ¿Ya? Entonces yo espero tener entre el sexto y noveno mes una carga viral indetectable y todo el tiempo va a ser indetectable, ¿no? Después del año de tratamiento tendré menos de 50 copias por mililitro. Y el CD4 lo que me indica que la enfermedad está progresando, ¿no? Si el CD4 es alto, eso es bueno porque el paciente pues, va a hacer menos infecciones oportunistas, pero si el CD4 es menor de 100, menor de 50, vamos a tener un montón de problemas. El paciente va a hacer infecciones oportunistas. Ahora, es importante recordar que el CD4 es un parámetro importante para ver progresión de enfermedad y de repente para ver el monitoreo en sí, la carga viral va a ser mejor, ¿no? Y va a ser más útil, digamos, para ver si realmente el paciente está respondiendo a nosotros también. Es importante también la carga viral porque vamos a poder detectar presencia de resistencia. Si la carga viral está mayor de 200 copias por mililitro, ya estoy hablando de resistencia, ¿no? Presencia de resistencia. A veces hay una discordancia entre el CD4 y la carga, ¿no? Entonces el CD4 a veces no trepa mucho porque el paciente está muy inmunosuprimido
Y a veces algunas drogas pueden tener efecto inmunosupresor, mielosupresor, como es el caso del cotrimoxazol, el ganciclovir, o existe algún compromiso infiltrativo en la médula, como es el caso de una neoplasia, como es el caso de histoplasmosis, etc. Fíjense que estas combinaciones de antirretrovirales pueden producir una pobre respuesta del CD4. Fíjense que cultivo viral no usamos acá en Perú porque no hay, pero podemos hacer un PCR o una carga viral para el virus de VIH y podemos detectar tempranamente si es que está funcionando el tratamiento o no. Nosotros usamos las pruebas genotípicas acá en Perú. Entonces usamos esta plataforma de Stanford para estudiar la resistencia a los antirretrovirales. Ahora, otro de los grandes problemas es el tema de la tuberculosis en el paciente con VIH. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces los pacientes se mueren y no sabemos por qué. Entonces, el detalle es que si yo tengo un paciente que tiene cultivo positivo y un CD4 bajo, probablemente todos los esputos van a ser normales, ¿no? Puede tener 10 esputos negativos. El cultivo sale positivo con un CD4 bajo, quiere decir que es un paciente paucibacilar y tendré que hacer un cultivo o por lo menos de repente alguna prueba que me ayude para tener diagnóstico. Si el CD4 es alto, y la carga, y el esputo probablemente va a salir positivo, se va a comportar como un paciente que no está infectado por VIH. En África han encontrado que el 50% de los muertos fallecidos por VIH presentaban tuberculosis. Si yo tengo una inmunosupresión avanzada con este paciente con CD4 menos de 50, ¿no? La radiografía y el esputo no van a ser muy útiles. Fíjense, el cultivo sí va a ser útil para detectar inmunosupresión, una infección oportunista en un paciente inmunosuprimido con una enfermedad avanzada. Fíjense acá, a medida que el CD4 baja, voy a hacer formas diseminadas de enfermedad. Si yo tengo un CD4 alto que en 500, haré una tuberculosis pulmonar, no tendré mucho problema, pero si mi CD4 es menos de 100, menos de 50, probablemente voy a hacer una tuberculosis diseminada. Fíjense, ¿no? Puedo tener paciente con esputo negativo, placa tórax negativo, y necesito cultivar. Si el cultivo sale positivo y es tuberculosis en un VIH, que necesito darle tratamiento contra la tuberculosis. Para este paciente, si va a un sitio lejano a hacer consulta y no tienes diagnóstico, probablemente el paciente se pierda y venga más complicado, ¿no? Esta prueba es importante en pacientes con infectados con VIH y tuberculosis y me permite diagnosticar tuberculosis en los pacientes que tienen BK negativo, ¿no? Interesante. Y va a permitir diferenciar, ¿no? del micobacterio tuberculoso y va a detectar resistencia a rifampicina. Voy a tener un diagnóstico rápido, ¿no? Y el LAN es otra prueba interesante en la cual yo voy a poder detectar la presencia del lipoaribino manán en orina. Entonces, con eso yo estaría haciendo el diagnóstico de una tuberculosis. Entonces, para hacer el LAN en orina, voy a tomar un corto tiempo. Y este lipoarabinósido LAN es un antígeno altamente específico para Mycobacterium tuberculosis. Por eso es importante, ¿no? Fíjense acá, en pacientes con CD4 muy bajo, ¿no? Yo puedo usar esputo con fluorescencia y puedo tener un diagnóstico en un 72%. Interesante, ¿no? Y en una TV yo tengo que echarme a buscar hacer algunas preguntas que son importantes, si tengo tos, si sudas en las noches, si he perdido peso, ¿no? Etcétera. Recordar que
pensar en VIH, todo paciente con TB debe tener al menos test de VIH. Paciente con TB incluso con casos atípicos, fiebre, hay que descartar que no. Mejor dicho, un paciente con VIH, con presentación atípica, buscar tuberculosis. Muy bien, jóvenes. Llegamos hasta acá, creo que están cansados. Coordino más bien mañana temprano con Yanela para ver cómo hacemos para hacer un repaso final. ¿Ya? Repasen bien. Sí, doctor. De acá vamos a sacar algunas preguntas. Principalmente yo me voy a direccionar a casos, no voy a hacer otra cosa complicada. ¿Ok? Listo, jóvenes. Un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vayan a descansar, ya nos hemos excedido un poquito el tiempo. Chao, chicos. Cuídense. Gracias, doctor.